Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. En la práctica diaria del contador hay temas que parecen lejanos hasta que de pronto ya los tenemos encima. Y uno de estos es el cumplimiento de la ICIF, la información sobre la situación fiscal de una persona moral. Por eso, en este nuevo episodio del podcast, Cumplimiento de la ICIF, puntos clave a considerar, vamos a poner sobre la mesa qué es lo que realmente debe tener en el radar el contador público, el alcance de la obligación, los sujetos involucrados, los controles internos que conviene fortalecer y los riesgos fiscales y administrativos de un cumplimiento parcial o deficiente. Hablaremos también de cómo la ICIF se conecta con la fiscalización, la trazabilidad de las operaciones financieras, la información que hoy tiene la autoridad y el papel estratégico del contador como primer filtro de cumplimiento. Para ello me acompaña Alberto Moreno, a quien damos la bienvenida a este podcast. Alberto es contador público por la Universidad del Valle de Atemajac. Cuenta con maestría en fiscal y cursó además el diplomado en prevención de lavado de dinero del Colegio de Contadores y cursó el diplomado en prevención de lavado de dinero en el Colegio de Contadores, por lo que él tiene una visión muy completa y práctica del cumplimiento y la fiscalización. Alberto, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Además, orgullosamente michoacano. ¿Cómo estás? Gracias, Víctor. Bien, muchas gracias por recibirme, por tus atenciones y pues encantado de estar aquí participando en este podcast del colegio. Muy bien, bienvenido. Pues antes que nada, recordar a las personas que nos están acompañando que la famosa ICIF, la información sobre la situación fiscal, es parte de los procedimientos que tienen que cumplir ciertos particulares y empresas. Y tú nos decías los puntos importantes a considerar. Primero, ayúdanos a entender los antecedentes de la ICIF, si eres tan amable, para comenzar así la charla. Perfecto. Muy bien, Víctor. Como bien lo mencionaste, esta ICIF es un acrónimo de la información sobre su situación fiscal. ¿Y de quién es esa situación fiscal? Pues de los contribuyentes. Te platico, esta es una obligación que nace del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 32H, por ser específicos. Y hay 6 supuestos ahí establecidos de quiénes serían los sujetos que están obligados a presentar esta información sobre su situación fiscal. Como antecedentes, lo podemos entender en palabras muy sencillas. Hay una obligación también establecida en el Código Fiscal de ciertos contribuyentes que están obligados a dictaminarse, el famoso CIPRE. Entonces, esta obligación de la ICIF nace a partir se elimina la obligación de manera general del CIPRE y nace esta obligación de la ICIF, que básicamente los apartados, la información que se proporciona es la misma, salvo ciertos rubros específicos que tiene que informar el contador público inscrito respecto de este dictamen. En algunos casos lo mencionan como un mini CIPRE, y bueno, eso es de manera general, que podemos identificar a lo mejor como ciertas diferencias, que para la ICIF tenemos un menor plazo para preparar nuestros papeles de trabajo. ¿En tiempos te refieres? En tiempos, correcto. Porque esta se presenta como parte de la declaración anual. En el caso de las personas morales, tenemos hasta el 31 de marzo y en el caso de las personas físicas hasta el 30 de abril. Otros a lo mejor diferente, en el caso del dictamen es el 15 de mayo del año posterior al ejercicio al que corresponda. Y bueno, ¿cuáles son esas diferencias? Mencionaba pues algunos comentarios, notas, pronunciamientos que hace el contador público respecto de la información del contribuyente. En el caso de la ICIF no es así. Como ya lo decía, además de que se tiene menor tiempo para preparar y procesar la información, en este caso, por ejemplo, en la ICIF, esta información no sirve precisamente al contribuyente para temas de solicitudes de créditos, licitaciones, etcétera. Tampoco hay como tal un informe de un contador público. Sí se tienen que hacer ciertas notas por parte del contribuyente respecto a los estados financieros y algunas otras variaciones que hubiera, pero bueno, a lo mejor de manera sencilla esas son las diferencias que hay entre el dictamen y la ICIF. Claro. Respecto de cuáles son esos contribuyentes obligados, este artículo 32H nos dice que, está dividido en 6 fracciones. La primera fracción nos dice que son las personas del título 2, que son las personas morales, es decir, las empresas, no personas físicas, que hayan superado los ingresos, en el caso de 2025, de 1,062 millones de pesos. Ahora, para lo que será el ejercicio de 2026, son 1,103 millones de pesos.
Y bueno, estos serían los primeros obligados. Como segunda fracción, segundos sujetos, tenemos a las personas que tributan, en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades, que son estas empresas que tienen subsidiarias, que tienen opción de diferir sus ingresos, el pago del impuesto, hasta 3 años. Ujú. La fracción tercera son las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. ¿También les toca a ellos? Correcto, como bien lo puede ser el IMSS, Pemex, Ujú. CFE, etcétera. La cuarta fracción que nos establece este artículo son los establecimientos permanentes por los ingresos atribuidos a dicho establecimiento permanente. Y la fracción quinta nos dice de los contribuyentes que tengan operaciones con residentes en el extranjero. Ahorita vamos a platicar una excepción en este caso. Y la fracción sexta nos dice que están obligados a presentar la ICIF quienes sean partes relacionadas de los sujetos establecidos en el segundo párrafo del artículo 32A. ¿Cuáles son estos? Los que están obligados a dictaminarse. El primer párrafo nos habla de los que tienen la opción de dictaminarse, el segundo de quienes son los sujetos obligados, y para esos efectos están obligados quienes hayan percibido más de 1.940 millones de pesos en el ejercicio. Oye, hablando de paraestatales, no sé si esto incluye también a los OPDs, por ejemplo, porque ya ves que algunas dependencias de gobierno tienen esa figura, esa característica, o a ellos por la figura jurídica que manejan no les aplica. Organismos públicos descentralizados. Sí, justo también. Justo hablamos de estos organismos que tienen un patrimonio, una personalidad jurídica propia y que están encargados de prestar ciertos servicios, prestar ciertas funciones Públicos, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Muy bien. De los sujetos obligados, se entendería a los que no conocemos que esto suena más bien como para una empresa perfectamente constituida, que son las que tú nos referías, las personas morales. Pero en el caso de las personas físicas que tienen incluso otra calendarización para poder presentar, ¿a quiénes específicamente nos referimos? ¿Emprendedores, microempresarios o qué figuras tienen? Ok, buena pregunta, Víctor. Para el caso de personas físicas, no resulta aplicable la fracción primera, que nos precisa que es las del título segundo, ni tampoco, las otras fracciones que te mencionaba, incluida la de operaciones con residentes del extranjero para personas morales, cual sí, cuando se trata de contribuyentes que son partes relacionadas de sujetos obligados a dictaminarse. En este caso, le resultaría aplicable a las personas físicas. Inclusive, esta fracción sexta se adiciona en la reforma fiscal de 2021 para 2022. Y hasta hace unos años las personas físicas se veían imposibilitadas a presentar la ICIF porque no había los formatos y demás. Al día de hoy te puedo confirmar que sí lo existe, inclusive hay la plantilla específica para personas físicas, la guía, etcétera. Entonces ese es el supuesto en el que estarían obligados. Seguramente por el volumen de recursos que han de manejar, Correcto. Llega a estos niveles. Algo también importante que me gustaría saber y me llama la atención, nos dabas las cifras, decía, si en 2025 tuvieron ingresos superiores a 1.062 millones de pesos, ¿no? Y luego ya sube a 1.103. ¿Esta es idea del legislador o del propio SAT de decir, ir cambiando los rangos? ¿Para qué? ¿Para ser más preciso con sus revisiones o cuál es la intención? ¿Cuál será la intención? Es un ajuste que se hace cada año. ¿Ordinario? Correcto. Okay. Está establecido también en este mismo artículo, el 32H, que esta cantidad se va a actualizar cada año, también conforme a un procedimiento establecido en el artículo 17A, si no me equivoco, del Código Fiscal. Entonces, estas cantidades cada año se ajustan y hay que estarlas revisando. Es importante mencionar que los ingresos que resultarían aplicables, vamos a hablar en el caso específico de la declaración anual del ejercicio 25. Sí. Estos ingresos serían los correspondientes a 2024. Es decir, no debemos considerar que en semanas pasadas, en noviembre pasado, se publicó el decreto por el que se reformó ciertas disposiciones fiscales. Y también se actualizaron las cantidades mediante la resolución miscelánea, un anexo específico, y esas cantidades actualizadas que se mencionan para 2026 no son las que debemos considerar para la declaración anual de 25, sino las publicadas correspondientes a 2025 respecto del año 2024. Para poder ir, digamos, en la secuencia lógica de las propias reformas y actualizaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Correcto. Hasta este momento ya nos hablaste de los obligados. Ya entramos también a quienes son excepción en la regla, es decir, habrá algunas personas que definitivamente no les toca, o ya lo mencionaste. No, todavía no. Buena pregunta. En ese sentido, también el mismo artículo nos dice que se tendrá que cumplir con esta obligación conforme ciertos formatos y medios que establezca el SAT en su miscelánea. Y hay reglas específicas, en este caso la regla 216
3 nos menciona que para efectos de la fracción quinta, que es de operaciones con residentes en el extranjero, solamente tendrán que presentar quien supere los 100 millones de pesos respecto de dichas operaciones. Ahí es importante precisar que las operaciones se habla de manera general, no se establece que sea solamente la adquisición o en su caso venta de mercancías o ciertos servicios, sino todas las operaciones y con todos los residentes del extranjero. Entonces, a lo mejor un caso particular que tendremos que cuidar ahí son los contribuyentes que reciben financiamiento de un residente en el extranjero. Y otra excepción que hay es la regla 216.5, que nos dice que para el caso de los contribuyentes que sean parte relacionada a los sujetos obligados a dictaminarse, tendrán la excepción quienes hayan tenido la excepción de presentar la ICIF, quienes hayan tenido operaciones inferiores a los 13 millones de pesos para el caso de actividades empresariales y a los 3 millones de pesos por prestaciones de servicios. Entonces esas son dos reglas que tendríamos que tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, en el caso, me preguntabas de las personas físicas. Así es, sí. Que tendríamos que estar monitoreando si realmente se superaron esas cantidades. Y bueno, ya que mencionábamos también las reglas misceláneas, por platicarte un poco, hay ciertas reglas establecidas en esta miscelánea relacionadas con la información sobre la situación fiscal de los contribuyentes. Y bueno, nos establece la primera el procedimiento, nos habla también de a lo mejor los contribuyentes que hubieran presentado su aviso de suspensión de actividades, que en caso de no contar la firma electrónica la podrán solicitar siempre y cuando puedan demostrar que la información sobre su situación fiscal de ese ejercicio pues estaban activos en el RFC. Y en el caso también de las personas morales que hubieran desaparecido por un tema de un acto jurídico de una fusión, en este caso las fusionadas que hubieran estado sujetas a presentar la ICIF, lo tendrán que presentar mediante la sociedad fusionante, que es la sociedad que subsiste. No en lo individual. No. Por el hecho de que desapareció, bueno, y se percataron que tuvo que haber cumplido, o a lo mejor ya lo tenían presente, pero al ya no existir dicha sociedad, no tener firma como tal, el certificado de firma, tendría que presentarlo la fusionante. Muy bien. Si te parece, vamos a hacer una primera pausa en este podcast del Colegio de Contadores, sobre todo para que en la segunda parte nos hables de estos formatos a los que haces referencia. Supongo que debe llevar un paso a paso, ¿no? Es decir, entras a qué link, cómo lo cargas, cuántas hojas digitales son, lo imprimo, lo dejo digitalizado, lo envío. Es decir, que tengamos el paso a paso de estas obligaciones en cuanto a la CICIF para que los que nos están escuchando tengan esa información que les va a ser muy útil y práctica. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos entonces al corte en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Les recuerdo que la charla hoy es con el contador público Alberto Moreno y estamos hablando de un tema que es seguramente de su interés, el cumplimiento de la ESIF, puntos clave a considerar. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Antes de continuar, déjame decirte que el mes de febrero está por terminar y con él quedan todavía algunas capacitaciones disponibles en este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Quiero recordarte que el próximo 23 de febrero se llevará a cabo la conferencia Análisis del Régimen Simplificado de Confianza, una charla que estará a cargo del licenciado contador público Diego Osvaldo Valencia Munguía. Al día siguiente se llevará a cabo el ABC del análisis de interpretación de los estados financieros. Esta capacitación te ofrece además 5 puntos de EPC en finanzas y se llevará a cabo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Por último, déjame invitarte al taller de auditoría interna de procesos que se realizará los días 25 y 26 de febrero de 4 de la tarde a 8 de la noche, con el beneficio de que además obtienes 8 puntos en DPC general. Te recuerdo que los medios de contacto con el Colegio de Contadores para darte de alta o registrarte son el teléfono 3336 297445 con 2 extensiones, la 102 y la 191. También puedes ingresar al sitio web cspg.org.mx, donde encontrarás una oferta muy variada en diplomados, cursos y posgrados que tiene este colegio disponibles para ti y tu equipo de trabajo.
Puedes escribir un correo electrónico a reservaciones@cspg.org.mx o al correo informes@cspg.org.mx. Si te parece más fácil, navegando en cada una de las redes sociales del colegio vas a encontrar en las diferentes imágenes donde se promocionan estas capacitaciones un código QR que te llevará directo a la cuenta de chat Reservaciones CSPG para que de manera personalizada el equipo de trabajo del colegio te pueda dar información sobre los horarios, las formas de registro, los montos para poder hacer tu reservación y las promociones que tienen para socios, estudiantes y público general. No pierdas esta oportunidad de prepararte con el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Escucha con nosotros la siguiente información y regresamos enseguida a esta charla en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Conviértete en un experto en prevención de delitos financieros. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a formar parte de la Maestría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Un programa académico de alto nivel diseñado para profesionales con 520 horas frente a docente, que buscan marcar la diferencia en el entorno financiero y empresarial. Esta maestría, que inicia el próximo 8 de mayo de 2026, te preparará para diseñar e implementar políticas efectivas de prevención, tanto en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, así como en anticorrupción, a través del dominio del marco jurídico, el conocimiento del sistema financiero, auditoría, criminología y técnicas avanzadas de investigación. Aprende con especialistas del sector y desarrolla competencias clave para proteger a las organizaciones del bloqueo de capitales y otros riesgos derivados del manejo de recursos ilícitos. La maestría está dirigida a profesionales del sector financiero, contadores públicos, abogados, auditores, consultores y funcionarios de cumplimiento que deseen llevar su carrera al siguiente nivel, y cuenta con reconocimiento de validez oficial REVOE por la SEP. Para informes e inscripciones escribe al correo capacitación@cspg.org.mx. También puedes escribirnos por el chat de WhatsApp en el 33 36 29 74 45 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Retomamos la conversación en esta ocasión con el contador público Alberto Moreno, hablando de este tema que le hemos estado desarrollando ya en la primera parte del podcast, cumplimiento de la ESIF, puntos clave a considerar. Bueno, en la conversación previa que usted estaba escuchando en este podcast, nos hablaba el contador de los formatos que tiene ya preestablecidos el SAT para poder realizar el trabajo del cumplimiento de la ESIF. Y entonces hay que recordar a quien nos está escuchando, aunque ya hemos hablado un poco de ello en podcasts anteriores, cómo es un formato digital, son plantillas, es un software que tengo que comprar. ¿Cómo se hace este trabajo ya, digamos, no a lápiz, sino a computadora, ¿no? En ese sentido, Víctor, el SAT publica anualmente, en este caso, los primeros días de diciembre del 25, estas plantillas se dividen respecto del sujeto obligado, como lo mencionábamos, si se trata de personas morales, personas físicas, quienes tributan en el régimen opcional para grupos de sociedades, del sector financiero, etc. Entonces, estas plantillas las descargas, es un ejecutable, lo instalas en tu ordenador y es factible trabajar con esas plantillas. Sin embargo, resulta complicado, resulta muy manual. Y bueno, en el mercado hay distintos software que se pueden contratar, donde aquí creo que facilita el trabajo, se pueden incluir ciertos apartados o renglones. Es más fácil el tema del añadir las notas respecto de las variaciones. Entonces, el trabajo resulta mucho más sencillo con estos software. Inclusive te hacen ciertos cruces, te arrojan un report de errores, de inconsistencias, y resulta mucho más factible trabajar, mucho más amigable hacer el vaciado, el llenado de los distintos apartados. ¿Cómo se componen estas plantillas que platicamos? Son aproximadamente 27, 28 apartados. En el caso de las personas morales, se consideran los 4 estados financieros básicos. Hay, por ejemplo, un apartado del costo, de las contribuciones pagadas en el ejercicio, de operaciones con partes relacionadas. Si no me equivoco, son alrededor de 3 apartados. La conciliación contable fiscal. Entonces, en este punto, creo que el tener
la información financiera generada correctamente, el que ya previamente, hablábamos al inicio del tiempo de preparación, se hayan elaborado los papeles de trabajo, se tengan presentes los cruces que ya el mismo sistema te va a realizar, pues te generará un trabajo más óptimo, más eficiente y que a su vez te dará menos inconvenientes respecto de los cruces que se hagan. Oye, ¿las plantillas como están diseñadas entonces te permiten también la carga de archivos o es nada más para que tú vayas manualmente capturando la información? Es meramente la captura de información. Y también en lo que tiene que ver con los papeles de trabajo de los que haces referencia, ¿qué consejo le darías a quien tiene que entregar esta información de la ICIF para que los papeles de trabajo vengan en el mismo orden de preferencia? No sé si puede decirse así, de cómo lo vas a cargar para que no tengas un desorden administrativo que luego se ve reflejado en la presentación de tu informe. Sí, justo resulta importante que las distintas áreas que generan la información en las empresas, pues se hablen, que todo esté bien generado. ¿Y por qué? Por ejemplo, que el tema de los estados financieros. Hablamos del estado de situación financiera, que es el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujo efectivo. Este último resulta el más complicado porque pues tienes que partir de tu saldo en caja el año inmediato anterior. No sé si ya lo habíamos mencionado, perdón. Al ser una información que se presenta de manera comparable, pues tienes que integrar los distintos apartados de tal forma que la información que presentaste, que informaste el año pasado, sea congruente con lo que estás manifestando este año. Como una secuencia. Correcto. De lo contrario, pues te pedirá que aclares a qué se deben esas variaciones y demás. Entonces, en ese sentido, Víctor, creo que resulta importante para las empresas que tengan buenos controles respecto de sus ingresos, ese amarre entre los ingresos para efectos financieros y en su caso los que hubieran declarado en sus pagos provisionales, que tengan también presente el tema de la revisión de sus comprobantes fiscales tanto emitidos como recibidos, en un caso pues para el tema de soporte de sus deducciones, para los gastos que también irán mediante las distintas analíticas de gastos. Más hoy te pido la materialidad, ¿no? También, sí, sin duda, que todo esté bien amarrado y bueno, en el caso de la facturación emitida, pues los ingresos. Hablábamos del tema de la conciliación contable fiscal. Con esta información financiera se tendría que determinar un resultado fiscal y pues ciertas diferencias que tengamos tendrían que estar justificadas, conciliadas. Entonces es importante que la información financiera esté bien hecha, que si hay diferencias se tengan identificadas. De lo contrario, el proceso para generar la informativa será muy complicado. ¿A qué nos enfrentamos en algunos casos? Pues justo a que a lo mejor se empieza con la captura, se empieza a llenar los distintos apartados y al ser en este caso los software, al jalar la información de un apartado a otro, a lo mejor ya que estás, empiezas a capturar, empiezas a avanzar y a lo mejor ya que estás en otro apartado no te hacen sentido las cifras que es ahí. Entonces, de todas estas, vemos que a lo mejor para quien está llenando, quien está haciendo el llenado se vuelve complicado el comprender a qué se deben ciertas cifras, ciertas cantidades, si no las tenían presentes, si se empieza a mover el aplicativo. Esos ajustes que se pudieran estar haciendo a manera de ajustar, pues mueven otros apartados. Entonces, ¿Sí te revuelve entonces? Sí, sin duda. Entonces, ahí se vuelve muy complicado si previamente no se hizo un trabajo mediante distintos papeles para poder tener todo cuadrado. Correcto. Oye, el aplicativo o el software al que haces referencia, sea el del SAT o el privado que contratas, ¿te arroja los momentos de error? ¿Y a qué me refiero? Hay ciertos banners o ciertos casilleros en los que si tú te equivocas te aparece en rojo y no te deja avanzar. ¿El software es así de intuitivo o pasa esto de que te equivocas y te vas y al rato ya resulta que traes un desorden? Fíjate que en estos software, en cualquier momento tú puedes hacer un check-in, sí, para revisar cuáles son qué tienes pendiente de llenar, de lo que ya llenaste, si hay diferencias entre un apartado y otro, si ciertas cantidades no coinciden. En su caso, también algunas, a lo mejor tema de sumatorias. Si es factible estar revisando el avance. Buen dato. Y sobre eso, pues, tener en cuenta si hay algún tema que se tenga que corregir y demás. Ya tienes la información, ya la presentaste. Luego, ¿qué sigue? ¿Quién te revisa? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién te va a dar el visto bueno? Pues, ¿quién te lo va a palomear? Ok, buen punto. Sí, como mencionaba, estos mismos programas hacen el cruce, te arrojan tu reporte de diferencias, de errores. Y algo muy importante es que hay distintos rubros,
distintos datos que se tienen que llenar y que no es posible dejarlos vacíos o en cero. Se tiene que cumplir con esos datos. Entonces, también estos mismos programas, si no tienes el dato indicado, te va a arrojar un error y por ende, pues no vas a poder cumplir con todo el proceso de la presentación. Una vez que ya se subsanaron todos los errores, todas las diferencias, que ya cumpliste con el llenado de todos los rubros, campos, se genera un archivo específico que se tiene que presentar como parte de tu declaración anual. En ese sentido, voy a entrar a la parte de la presentación de tu pregunta. Adelante. Cuando tú estás haciendo el llenado de tu declaración anual, en el primer apartado te menciona si estás obligado a determinarte, si lo haces por voluntad, si tienes tú esa posibilidad, o en su caso, si estás obligado a presentar la ICIF. Desde ahí hay que señalar que sí, haces el llenado de tu declaración anual, ya no se habilitan los campos de los estados financieros, porque ya los vas a presentar en tu ICIF. Y bueno, eso es todo tu llenado, y al final cargas este archivo que se generó, correcto, que se generó en el programa. Y bueno, eso es prácticamente el llenado, es tu presentación, vamos a decir, normal de tu declaración anual. Y bueno, pues eso ya queda en posesión de la autoridad. Y antes de terminar este podcast, háblanos de las sanciones por no cumplir, porque digo, a lo mejor habrá quien lo sigue haciendo, cometió un error, y también si tienes para alguna experiencia, algún cliente que digas, por no haberme hecho caso de lo que tenemos que hacer, pasó esto. Sí, en el tema de sanciones, estas rondan entre si no se presentó, si se presentó con errores, si faltaron ciertos rubros, cierta información, y las sanciones rondan más o menos entre 17,000 y 175,000 pesos. Es por eso que resulta importante, pues primero analizar a detalle si eres un sujeto obligado, y después de eso, pues cumplir con la declaración, cumplir con el llenado correctamente, que no sea el punto de, pues presentamos, pero se presentó, no estamos muy convencidos de cómo se cumplidora. Así es. Entonces, en ese punto, te repito, hay que cuidar todos esos aspectos, que lo que se presente sea correcto. Y bueno, respecto de experiencias, yo creo que el tema quizá más complicado es el llenado. El más recurrente. ¿A qué se enfrentan? Que no tienen presente a lo mejor también el tiempo que esto pueda llevar, porque a lo mejor alguien que no tenga tanta experiencia puede llevar a lo mejor una semana, 2 semanas. Bastante, ¿no? Y luego, sí, implica cierto tiempo. No lo quieras hacer 2 días antes de que le hagas el cumplimiento, la fecha de la entrega de la declaración anual. O peor, que a lo mejor no tengamos ni siquiera en cuenta que éramos sujetos obligados. Pues, exacto. Eso es importante. Y en ese sentido, pues bueno, es el capturar la información, que implica tiempo, y después identificar si tenemos estos errores o si hay campos por capturar. Y eso yo creo que es ahí donde empiezan a surgir las diferencias que no teníamos identificado, que no estaba bien amarrado una u otra situación. Inclusive, previo al tema de la ICIF, la determinación de tu utilidad pérdida fiscal, tus papeles de trabajo no estén bien, que también hayan sido ajustados. Entonces, yo creo que esa es la principal de las problemáticas, el tiempo de captura de la información, y luego subsanar ahí inconsistencias que tenga el mismo programa, el mismo llenado. Claro, y un último dato que creo que no debemos dejar pasar, aunque a lo mejor nos regresamos un poco al principio. Ya ves que hablabas de volúmenes, ¿no? De si pasa de tantos miles de pesos, 2 millones de pesos. Ese diagnóstico, ¿quién lo tiene? ¿El dueño de la empresa, el consejo administrativo o el equipo contable que maneja los recursos financieros de la empresa? Es decir, ¿yo en qué momento me voy a dar cuenta si soy sujeto obligado o no soy sujeto obligado? Buena pregunta, Víctor. Pues digo, debería partir desde el equipo contable. Esa es la primera de las canchas. Porque eso te habla de ingresos manifestados en el ejercicio inmediato anterior. Entonces, pues bueno, tú sabes cuánto declaraste. El contador de la empresa, el equipo de contadores sabe qué es cuánto se declaró. Entonces, pues serían los primeros que tendrían que levantar la mano. Donde tenemos que tener también atención en, por ejemplo, si hay alguna operación atípica, préstamos, por ejemplo, que haya tenido la persona moral de un residente en el extranjero, pues también ese es un punto importante. Si a lo mejor no se tiene en cuenta también no se está monitoreando la parte de las operaciones que se lleven a cabo con todos los residentes, y indistintamente de qué se trate, sean ventas, sean
compras, gastos, lo que sea, pues también estar ahí monitoreando frecuentemente. Y la última, pues es la parte del, si se trata de un grupo y hay una empresa que está obligada a dictaminarse, pues vamos a decirlo así, todas las demás se ven manchadas por esa que está obligada, y ahí habría que monitorear, en este caso, la excepción de los 13 millones de pesos para actividades empresariales o de los 3 millones de pesos para el caso de la prestación de servicios. Entonces, esos factores es lo que yo creo que se tendría que tener en cuenta. Muy bien, pues ahí está la recomendación, sobre todo para que en esa reunión de consejo, la de revisión, la que se hace previa a la presentación de la declaración anual, no están luego todos en la mesa y se empiezan a ver uno al otro y es que tú debiste, es que yo dije, es que yo pensé. No. Analizar bien los números, ponerse de acuerdo, comunicación entre las áreas, son parte de las recomendaciones hoy que nos da el contador público Alberto Moreno. Sin duda. Sí, y por ejemplo, otro punto importante, Víctor, es en su caso, si se tratara de una persona moral que tiene operaciones con residencia en el extranjero y por tal hecho hubiera aplicado algún tratado internacional para evitar la doble tributación, este mismo artículo 4 nos dice que es condicionante, es un requisito que se cumpla con la obligación establecida en este 32H. Entonces, si no se cumple con la obligación de la ICIF, pues tampoco, en este sentido, no podríamos aplicar tampoco esos beneficios de los tratados. Entonces, pues eso también un buen punto a considerar. El cumplir con esta obligación genera que tengamos ese derecho también a la aplicación de tratados. Sí, que tengas el beneficio y no perderlo, muy importante. Pues muchísimas gracias por esta charla, contador Alberto Moreno, por la información en este podcast del Colegio de Contadores. Bienvenido, es la primera vez que participas con nosotros, pero te esperamos en las siguientes para más explicaciones al respecto. Excelente, muy encantado, muchas gracias, Víctor, mucho gusto. Muchas gracias. El cumplimiento de la ESIF, puntos clave a considerar, el tema de hoy en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias hoy por habernos escuchado. Hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.